Elaboramos, curamos y promovemos los mejores contenidos periodísticos. Rompecabezas. Presenta Tu Mutualista Integral, SMI, es tu salud. Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Bueno, está Carlitos Peláez del otro lado, el abuelo de Dante Peláez. ¿Cómo te va? Ahora sos el abuelo de Dante Peláez. Ya Sí, está. ahora voy a pasar eso. Exacto. Y orgulloso de ser eso. Y Exactamente. obvio. Bueno, bien, hablar de Brasil después de oír a Jair Kriske puede resultar hasta redundante, ocioso y atrevido, ¿no? Porque, bueno, Kriske tiene credenciales que nosotros no tenemos, además de vivir en Brasil, Claro, ¿no? desde luego. Obviamente, no por lo que ha dicho hoy, sino por toda su actividad pasada, reconocida, por la cantidad de vidas de uruguayos, que salvó, sí. Merece nuestro agradecimiento y reconocimiento. Sí, y la valentía de decirlo, Carlos. Claro, bueno. Estábamos tirando los nombres de Chomsky, de Pérez Esquivel. Hay que tener huevos, hay que tener cojones para pararse y hay que tener honestidad intelectual, ¿no? Eso, y humana. Me parece que eso es una de las cuestiones clave. Pero voy a empezar por otro lado, ¿sabes? Porque antes de referirme a Brasil me estaba acordando, seguramente muchos de ustedes lo recordarán y otros pueden ir a leerlo en Google, de Italia de los 80. Italia de los 80, carcomida por la corrupción, dominada por dos partidos muy fuertes en la escena política, como eran la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. El Partido Comunista de Italia, el partido comunista más grande de Occidente. Tal cual. Y sin embargo, bueno, el poder estaba carcomido por la corrupción y por la mafia y por las actividades nazifascistas, porque, a ver, nadie se acuerda que en agosto de 1980, una organización de extrema derecha llamada Orden Nuevo colocó una bomba en la estación de trenes de Bolonia y mató 85 personas y más de 200 resultaron heridas, ¿no? Curiosamente, esta organización terrorista tenía vínculos con el Servicio de Inteligencia Militar Italiano y aquí no sabés con quién, con la logia masónica Propaganda Due, la P2 de Licio Gelli, que fueron imputados también algunos por obstaculizar la investigación. Como resultado de las acciones que se fueron descubriendo por obra de jueces, recordemos cuántos jueces murieron asesinados por los mafiosos, ¿no? Por obra de jueces, por obra de periodistas, la gente un día se hartó y terminó eligiendo a Silvio Berlusconi. Yo quisiera que alguien me explicara cuáles son las diferencias entre Silvio Berlusconi y Jair Bolsonaro. No, que a su vez te falta que en el medio de eso desaparecieron los tres grandes partidos de Italia, ¿no? Sí, bueno, pues claro, lo que estoy diciendo, es lo que estaba diciendo, desaparecieron absolutamente, ¿no? A ver, y pregunto nuevamente, ¿cuáles son las diferencias entre Silvio Berlusconi y Jair Bolsonaro? A ver, Silvio Berlusconi empezó, esto me lo contaban italianos acá, como payaso, como bufón en el Club Mediterráneo. Ese era fue su primer trabajo, ¿no? Parece que el primer trabajo de Bolsonaro fue ser un militar de segunda categoría en el ejército, ¿no? Por poco tiempo. Paracaidista, porque realmente es un paracaidista. Bueno, y es un paracaidista. Es un paracaidista, sí. Ha continuado en esa tarea. Supongo que Berlusconi nos financió el mundialito. Bueno, lo que se acuerda. Bueno, ahí fue su puntapié inicial, claro. Ahí está, voy a eso, ¿no? Porque lo que nadie percibe, yo he leído tantas declaraciones hoy de dirigentes políticos hablando de la corrupción, como si todos fueran impolutos. Hablo de Uruguay. Sí. Acá no hay impolutos. A ver, si hay impolutos son los del Partido Independiente y los del PERI que todavía no llegaron al poder nunca. Claro. Después olvídenlo, no quedan impolutos. Totalmente. Hay gente que habla de pagar la factura de Sendic y se olvidan de la factura que estamos pagando los bancos estafados por dirigentes políticos, por empresarios corrompidos que estaban con excelentes vínculos con el poder de turno. ¿Se olvidan de eso? Miles de millones de dólares venimos pagando hace más de 50 años, señores. Miles de millones de dólares. O sea,
La gente cree que la historia empieza cuando llegaron ellos. No me voy a cansar de repetir esto, ¿no? Sí, hay que tener conciencia de lo que pasó, cómo llegamos a este estado de cosas. Una cosa no exime la otra. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, la corrupción se llevó a los partidos políticos en Brasil. Claro. Porque no era solo el PT corrupto. La corrupción es un problema endémico en Brasil. Totalmente. ¿Qué hizo el PT? Y bueno, fue darle carácter continental. Claro. Que eso es lo novedoso. Lo globalizó. Porque nadie se chupa el dedo. A ver, veámoslo así, Daniel, ¿no? A ver, ¿vos te crees que Odebrecht golpeaba la puerta en República Dominicana, en Guatemala, en Perú y decía, no, acá venimos nosotros? No, los presentaban. Había una llamada de alguien, ¿no? Claro, los presentaban. Y claro, alguien lo presentaba, era obvio eso. Y alguien muy cercano al poder de Brasil. Obvio. Era muy obvio eso, ¿no? Sí. Pues bien, hablan de la inseguridad en Brasil, ¿no? Como si fuera muy seguro caminar por alguna calle europea donde te acuchillan por caminar, Claro. de repente, o te ponen una bomba en el tren, o en Estados Unidos donde te matan por ir al colegio o por ir a una sinagoga. Capaz que creen que eso es seguridad. O sea, es cierto, hay un grave problema con la inseguridad, pero no son los únicos problemas. Yo creo que en el caso de Brasil se dieron varias cosas, ¿no? Varias cosas, pero que nos revelan otras cosas que las voy a dejar para el final, porque me parece que es en lo que tenemos que pensar. A ver, se ha hablado mucho del tema de la corrupción, que es cierto, la gente rechaza al PT, le pegó un boleo en el Tujes al PT, y a toda la corrupción infame que cometieron, porque en realidad lo explicó claramente. Sí, es indiscutible a esta altura. Lo que uno no se puede discutir. choca contra la negación de la izquierda uruguaya. Quedan ¿no? un montón de... Todavía tiene más causas, o sea que seguramente va a estar más años preso, ¿no? Sí, y adelantó que Palocci tiene información bomba, ¿no? O sea que acá está complicado. Bueno, el tema de la seguridad parece ser un problema mundial. Es decir, uno lo ve con nuestra... Claro, nos afecta. Nosotros miramos lo que nos afecta a nosotros, está claro, lo que tenemos más cercano, pero, a ver, esto parece ser un problema, una pandemia brutal en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que el tema merece otro análisis con una visión mucho más amplia, ¿no? Creo que hay otro problema en cuanto al tema derechos. A ver, no me voy a poner a discutir el tema derecho, digamos que estoy de acuerdo con el tema derecho, pero a mí me parece que la izquierda cometió graves errores allá y acá, ¿no? Que impuso derechos, no convenció. Es decir, a ver, si había que llevar adelante determinada legislación para apoyar determinados derechos que era obvio que la gente debía conquistar, el trabajo político debía ser otro, ¿no? Aprovechar la mayoría parlamentaria, que en el caso de Brasil eran todas coimeadas todavía, sino convencer a los ciudadanos de la importancia de esos derechos, que no lo hizo. Fue lo mismo que acá, o sea, miren el último dato, ¿no? Con respecto a la ley trans. Se juntaron, creyeron que era importante hacer eso, ni me voy a poner a discutir, porque ya hemos dicho que estamos de acuerdo, pero en realidad la mayoría de gente no lo entendió, ni tenía la información adecuada. ¿Por qué? Porque no hicieron uso del poder de convicción, impusieron una ley. Después hay otras cosas que tienen que ver con el anticomunismo rampante que hay en todos lados y los errores que se han cometido, pero también tiene que ver con la presencia de la religión. Vos sabés que yo tengo ahí una dualidad, ¿no? Es interesante esto, porque una vez leyendo una biografía no autorizada, nunca recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Cucho sabe, el editor de Le Monde Diplomatique. Ignacio Ramonet Ramonet escribió una biografía no autorizada de Fidel Castro, ¿no? Sí, claro, aquel de los no sé cuántos días con Fidel Castro. Estuvo, claro, que la perdió, tuvo que volver a escribir. 2000 días Fidel Castro. Es muy interesante, ¿no? Sí. Es muy interesante. Sí, es realmente súper muy interesante, sí. Porque allí Fidel Castro dice algunas cosas referidas a la religión y a la revalorización que él hizo del papel de religión, porque al principio era la historia, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Pero él sostenía que en realidad la religión tiene un papel importante en las sociedades porque inculca determinados valores. Es un dato. Que es un dato para analizar, por eso te digo, tengo una dualidad de criterios ahí, porque tengo tendencia a rechazar el pensamiento religioso, pero reconozco esa otra beta del pensamiento religioso también, ¿no? Ahora, cuando tú escuchas, yo estaba viendo ahora un amigo que mandaba una reunión ayer de la mañana antes de salir a votar de Jair Bolsonaro, donde apareció un pastor a bendecirlo.
el pastor es el símbolo del mal, no puede ser que el amor por Dios se exprese de una manera tan perversa como lo hacía ese tipo, ¿no? O sea, en realidad, a través de la religión hablan otras cosas. Y además, como bien decía Crisque, yo también me niego a hablar de religión o de iglesias evangelistas cuando estamos hablando de organizaciones cuasi mafiosas que han corrompido todo lo que ha llegado a sus manos, no solamente el poder político, sino el medio de comunicación y la propia sociedad. El tema de la religión en Brasil es un tema muy complejo, pero que ha estado muy presente en todo esto y que Bolsonaro lo usó para su beneficio, ¿no? El otro tema son los números. Los números que enamoran a la izquierda, la enamoran acá, allá y acullá, ¿no? La izquierda tiene esa tendencia a decir, bueno, las encuestas me dan tanto, o el PBI creció tanto, o exportamos tanto, pero resulta que a la hora de ver vos cuando llegamos a esta altura del mes, ¿no? 29 estamos hoy, pucha, no tengo un mango en el bolsillo, ¿no? Y el PBI está alto, me dicen, ¿no? Y tenemos, está bárbaro todo. La gente no llega a comprender eso, porque en realidad no fluye hacia abajo, en realidad fluye del medio para arriba todo eso. Todo eso que derrama de esa torta, finalmente esa miga de esa torta que algún día vamos a compartir, se la llevaron otro. A la gente le llegó. Fíjate vos, es cierto, el primer gobierno de Lula logró rescatar a muchísima gente de la pobreza, logró reducir la mortalidad infantil, logró reducir el hambre, logró sacar como a 19 millones de brasileros del hambre, ¿no? Sí. El tema, por ejemplo... El problema es que en el 2017 ya el 11% había vuelto a situaciones de hambre. No, claro. Y por todo esto. Primero, fue gradual, y como decía Andrade, malamente el plan Fame Cero, Hambre Cero, lo levantó el propio PT, que lo había creado Frei Beto, y fue el propio PT el que lo recortó. Claro, pero el problema es que la corrupción se tragó todo eso, se tragó todos esos beneficios. Mirá lo que les terminó costando, ¿no? 30.000 millones de dólares al erario público solamente Petrobras. Y anda a contar todo lo otro, ¿no? No, ni que hablar. Y se da un fenómeno que hay que decir sobre la gente. En los últimos 20 años de Brasil, y estoy cerrando al 2020, van a tener la mejor década de Brasil y la peor década de Brasil. O sea, los primeros años de Lula, la primera década, la década anterior, del 2000 al 2010, fue la mejor quizá de la historia de Brasil. No sé, eso es demasiado decir, pero fue una de las mejores. La que le sigue, la de 2010, 2020, que incluye buena parte, la mayoría de la década al frente del PT, ya está proyectada como la peor década, superando a la década de los 80, que era la peor década en la historia de Brasil, ¿no? O sea, se dan cuenta las dos cosas. Las dos cosas pasaron durante mandatos del Partido de los Trabajadores. Un Partido de los Trabajadores que tuvo su parte buena con Lula como presidente, pero tuvo su parte mala con la candidata de Lula y siendo Lula el presidente del partido. Eso ya es indiscutible. No lo ve el que no lo quiere ver, ¿no? Ahora, yo quiero cerrar esto viendo este asunto desde otro punto de vista, ¿no? ¿Ya crees que hablaba de la ausencia de autocrítica y de la soberbia con que había actuado el PT en Brasil, ¿no? Yo creo que ese concepto, que a mí me pareció muy interesante que lo señalara, se puede extender a todos los progresismos, a todas las izquierdas. Yo te diría en América Latina, no sé si no me quedo corto, mundo, me parece que esto para el mundo entero, ¿no? Yo creo que sería una buena receta para el mundo. Falta ahí autocrítica, digamos, y sobre todo entender más a la gente, ¿no? Porque hay un problema. Y para mí es el problema clave. Para mí es la clave de todo esto, la construcción de mesías, de falsos líderes. Eso es terrible, sí. Si tú miras la realidad latinoamericana, empecemos por Uruguay, José Mujica, Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Lula, Daniel Ortega, Rafael Correa, y seguí, y buscá por el mundo y te vas a encontrar lo mismo. Sí. Entonces, a mí me parece que capaz que Bolsonaro puede tener una cosa positiva si hace pensar a la gente en esto, ¿no? Es decir, yo no creo que a Bolsonaro le vaya bien.
Yo le deseo que le vaya bien a los brasileros, Claro, no sé, a Bolsonaro, claro, si le va a ir claro. bien o no le va a ir bien, pues Claro. la verdad no creo que el tipo pueda hacer todo lo que él quiera. Primero que me parece que es un tipo muy poco preparado, ¿no? Estamos de acuerdo. Me parece Sí. que es un tipo... Todo no, indica. no da la talla para eso, sobre todo para un país como Brasil. Tan complejo, ¿no? claro, la tan inmensidad grande, de Brasil, claro. hay varios países adentro, Claro, ¿no? sí, sí. Pero tampoco los presidentes pueden hacer todo lo que quieren, ¿no? No. Eso puede llevar a una cuestión espantosa, puede llevar a una mediatización de su pensamiento. No sé, veremos cómo se produce esto, ¿no? Lo que sí creo es que los pueblos tienen la obligación de pensar que por el camino que han elegido hasta el momento, porque esto tuvo antecedentes en el pasado también, antes hubo líderes místicos, ¿no? Y mesiánicos, no es un buen camino. A mí me parece que los pueblos tienen que empezar a confiar más en sus propias fuerzas y ceder menos poder a líderes iluminados, que finalmente, cuando vos te pones a pensar, nadie sabe dónde salieron. Salieron porque un día se propusieron estar ahí, porque un día fueron construyendo ese poder, seguramente corrompiendo un montón de gente, porque todo esto se hace con plata, muchachos. Obvio. No crean que se hace de la nada. No. Y efectivamente, esos líderes mesiánicos terminaron con todas las expectativas de la gente, porque si algo ha ocurrido en América Latina durante este proceso, es que a la izquierda le va a costar mucho regresar al gobierno, muchísimo le va a costar. Primero porque terminó haciendo todo lo que antes cuestionaba, y sobre todo liquidó lo que era su único capital, que era un concepto ético de la política, lo liquidó, lo despilfarró, terminaron haciendo lo mismo que criticaron toda la vida, Lo hizo ¿no? pelota, lo hizo pelota. Lo hicieron pelota, o sea, ahora están todos en el mismo lodo. La verdad que sí. Y entonces esto propone otra situación, y yo creo que van a pasar muchos años para que estas organizaciones que terminan destruidas, Sí. Se puedan recuperar nuevamente, ¿no? Lamentable. Pero para mí el aspecto positivo de esto es ver si de una vez por todas algún día la gente asume su real protagonismo en todo esto, que lo tiene y mucho. El problema es que lo ha ido cediendo, porque es cómodo, ¿está claro? Es muy cómodo. Yo mejor voto a alguien y dejo que el tipo me represente. Y después, a los 5 años, lo puteo de arriba abajo todos los días. Pero en realidad, en el medio, yo no hice nada. Nunca le fue a golpear la puerta, nunca le fui a exigir nada, nunca lo llamé al barrio para que venga a rendir cuenta, nunca lo llamé y le pregunté en la cara, decime, vos te afanaste esto, vos mentiste en tal lado, vos hiciste esta historia, vos coimeaste a fulano, para que le explique delante de toda la gente, porque en realidad eso sería lo que los ciudadanos tendrían que hacer. Claro. Igual dejemos un porcentaje de brasileños que lo han venido haciendo desde las marchas a Dilma, previas al Mundial, previas a los Juegos Olímpicos. Está bien, pero a ver, hubo se gente que antes, se manifestó, ¿no? Daniel, se le hicieron antes a Collor de Mello, pero no funcionó. Está claro, no funcionó porque fueron resignando su poder, porque en realidad también la estructura del poder en general no te lleva a discuto que la lo que gente, decís. Sí, la sí. gente se cansa de patear el claro. clavo contra la pared, Claro. y además no tiene fuerza ni tiene que trabajar la gente, tiene que trabajar para poder comer todos los días, no es como los empresarios o los políticos que reciben un sueldo del Estado o tienen sus suculentos negocios, entonces o hacen negocio con el Estado, que no tienen ese problema. La gente tiene que laburar todos los días, tiene que comer todos los días, no tiene tiempo para eso. Pero tiene que asumir que si quiere construir algo mejor, va a tener que tener otro protagonismo. No ha sido un buen camino cederle el poder a líderes mesiánicos, a presuntos salvadores que terminaron enterrándonos. Tal cual. Aunque daría para esto, digo esto y arrancamos otra charla, ¿no? Pero veo, con los números de la falta de comprensión lectora que estamos teniendo, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, ¿qué están fabricando, no? ¿Qué ciudadanos están fabricando? Bueno, ¿y para qué? Está bien, esto sería otra charla. Sí. Yo creo que nada es gratuito, yo creo que hay una construcción. Yo también estoy totalmente convencido. Claro. O sea, yo creo que están fabricando estos ciudadanos que son totalmente manejables. Comenzó hace mucho tiempo, pero es cierto. Creo que pero bueno, lo podemos hablar en otro momento. Porque digo, va en el sentido de lo que vos decís. En realidad alimenta a ese ciudadano que no se va a meter en nada porque ya directamente no tiene la comprensión. Claro. No le da la cabeza. Claro, porque además analiza todo en términos muy relativos, ¿no? En función de cómo le va a él en la vida. Claro. Y las cuestiones de los países no se analizan así, digamos, pero bueno, para eso hay que entenderlo, digamos, hay que verlo, digamos, porque a veces hay cosas que circunstancialmente a vos no te parecen bien, pero vistas en el tiempo hicieron un gran beneficio a la sociedad. Pero bueno, todo eso exige comprensión.
Y en realidad nuestras estructuras educativas lo que menos hacen es trabajar en eso, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí está el problema, lo seguiremos charlando, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo, feliz tarde de abuelo, vas a tener muchas actividades seguramente a partir de ahora hoy. ahora tengo actividad redoblada. Mi siesta acaba de fenecer ayer. Y sí, mijo, es así es la vida, ¿eh? Bueno. Y bueno, pero sana con gusto no pica, dice. Totalmente, ¿eh? Bueno, felicitaciones nuevamente, muchas felicidades, saludos para vos, para los papis, para Gonzalito y por supuesto para Dante, que ya en cualquier momento, cuando menos queramos saber, ya va a estar por acá seguramente. Y sí, en cualquier momento. Es terrible, los chiquilines crecen rapidísimo. Bueno, un fuerte abrazo, Un nos abrazo encontramos grande mañana. para ustedes, para todos los compañeros, saludos grandes a los oyentes. Hasta mañana. Chao, hasta mañana Carlitos, hasta mañana también a ustedes. Volvemos a partir de las 10 como siempre. Pasen bien. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.